Si hay una palabra que pudiera definir lo que ha sido para nosotros este año, es gratitud. Gratitud por lo que es Dios en nuestras vidas, en la Iglesia. Gratitud por lo que ha significado a lo largo de cada día, en nuestras experiencias, en nuestras realidades. Dios sigue siendo fiel. A pesar de nuestra pequeñez, a pesar de que muchas veces no llegamos donde teníamos que llegar, de que incomprensiblemente muchas veces no damos la talla, Dios es maravilloso. Dios ha sido fiel a lo largo de cada día. Y yo creo que esa es algo que nos debe motivar en esta tarde, o en esta mañana, para poder sentirnos cada día más seguros y confiados en el año que comienza, que será una nueva etapa, que será un nuevo comienzo, pero convencidos de que cada día de nuestra vida Dios seguirá siendo el mismo que fue ayer por los siglos de los siglos. Así es que yo creo que eso es lo que nos debe motivar en esta mañana. Señor, gracias. Gracias por cómo eres, por tu bondad, tu misericordia, tu amor inigualable, por cómo me llevas a pesar de a veces mi falta de fe, de mi pequeñez, a veces de cómo soy. No me miras como soy, sino tú me ves como me has hecho. Y en esta mañana debemos dar gracias a Dios por eso. Bueno, yo quería decir que antes, cuando Dani hablaba de los ADN, nosotros empezaremos el ADN, efectivamente, ya con el comienzo del curso escolar, y queremos estudiar Filipenses. Filipenses es una carta preciosa, es la carta llamada del gozo, una de las cartas que el apóstol Pablo escribe desde la prisión, y es una iglesia que él funda, a la cual amaba profundamente, que tiene también, digamos, sus cosas buenas, pero también sus carencias, y vemos cómo el apóstol Pablo le habla de una manera tan preciosa, tan profunda, y en ese concepto de sentir el gozo en medio de la situación que él está padeciendo, que está encarcelado y pendiente de un juicio, siente el gozo y la alegría de lo que ha hecho Dios por medio de su vida y a través de esta iglesia que él amaba profundamente. Así es que estudiaremos esa carta. Quien quiera estar con nosotros y pueda hacerlo, los martes estaremos en casa a partir de las 6:15 y estáis todos invitados, el que quiera venir. Así que compartiremos juntos no solamente las escrituras, sino también las alegrías y lo que es la relación, la comunión. ¿Por qué no? El poder tomar de vez en cuando un piquilabi, estar juntos y compartir lo que es el amor, las relaciones y que expresan lo que es la familia de Dios. Bueno, yo quiero compartir con vosotros un salmo. Probablemente os produzca cierta inquietud, porque el salmo parece que no fuera a tener que ver con lo que es, digamos, este final de año, ¿no? Este día. Pero el salmo tiene enseñanzas profundas, preciosas, y tiene sobre todo promesas. La Biblia está llena de promesas, y las promesas tenemos que hacerlas nuestras y vivirlas en la experiencia de que el Dios de la Biblia es un Dios de pactos y de promesas, y lo que Dios ha prometido, hermanos, lo cumple. Y yo quiero creer en ese Dios que no ha fallado ni una sola vez a su palabra, a sus promesas y a sus pactos. Y quiero creer que ese Dios seguirá siendo el mismo para mi vida, para esta comunidad y para lo que es nuestras propias familias y nuestros entornos en el cual nosotros nos vamos desenvolviendo. Es el Salmo 32. Sabéis que el Salmo 32 es un salmo que escribe David, es un salmo que está muy relacionado con el Salmo 51. David en el Salmo 51 cuenta lo que ha sido su experiencia en lo que fue esa relación de adulterio con Betsabé, y de alguna manera tuvo que ver también con esa parte donde Urías, el marido de Betsabé, es llevado al frente, consciente David de que allí podría sentir, digamos, en primera línea de batalla, poder morir y quitarlo de alguna manera de en medio, y que lo que él había
pudiera ocultarlo y que no se supiera. Y el Salmo 32, que está muy relacionado con el Salmo 51, pues de alguna manera casi es la respuesta de, en ese momento, lo que él está viviendo, para después decir que todo ese proceso para él fue tan profundo y angustioso, ¿verdad? Fue tan difícil que quería ocultarlo para que no se supiera. Y cuando leemos el Salmo 32, él se da cuenta de que no hay manera de ocultar las cosas, porque cuando las ocultamos, lo que hacemos es vivir en una profunda angustia y en un profundo pozo, hermanos, que no podemos salir de esa situación y el agobio es tan profundo que ni saboreamos ni vivimos la vida tal como él la vivía. Y David tiene que reconocer una cosa, que tiene que salir de esa situación. El Salmo 32 era un salmo que San Agustín lo tenía de una manera especial. En su propio cuarto, delante de su cama, decía que tenía que leerlo cada noche. Y él decía que el principio del conocimiento es sentirse uno pecador, es saber que uno es injusto, pero que conoce el camino para sentirse justificado. Y el camino es el arrepentimiento y la confesión. Pero el Salmo 32, hermanos, presenta cosas que son preciosas porque habla de lo que es el arrepentimiento, la confesión. Habla el texto bíblico acerca de lo que es la gratitud, la confianza, habla acerca de lo que es el perdón, la justificación y finalmente habla de lo que es las bendiciones de lo que son las promesas de Dios dadas a David. Porque David recibe 3 promesas y son las que yo quiero compartir con vosotros. Así es que David se da cuenta que la única manera de salir de esta situación es confesando su pecado, arrepintiéndose y confesando su pecado. Vamos a leer el Salmo y después muy ligeramente vamos a pasar por él para centrarnos en esas 3 promesas. Dice así la palabra de Dios: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y ahora dice David, en esa situación mi vida era una angustia profunda. Y entendí que la única manera de salir de esa situación es que el Señor obrara en mi vida. Y él dice, mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mi transgresión a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y David siente que la única manera de salir de esta situación tenía que ser a través del arrepentimiento y la confesión, y que Dios fuera el que le sacara de allí, pero este proceso tenía que salir a través de la voluntad del mismo David. Por tanto, había cierto espíritu de engaño que él creía que ocultando esto podría seguir viviendo en la misma experiencia que vivía antes, y él se da cuenta que su vida era realmente una angustia profunda. Y entonces dice, la única manera es acudir a Dios en arrepentimiento y confesión. Y Dios le saca de donde está. Porque él dice, bienaventurado en el versículo 1, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Él se da cuenta que ahora ya su transgresión ha sido perdonada, su pecado cubierto, y de manera que es un nuevo comienzo y una nueva era para empezar de nuevo la vida. Así es que David se da cuenta que esto es fundamental. El verso 6 dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Y David, en esta nueva situación y experiencia, lo que está diciendo es llevando al pueblo y a las personas de nuevo a orar a Dios y a confiar en él. Porque aun cuando lleguen las muchas aguas, estas no inundarán nuestra vida, sino que todo lo contrario, que le puede acusar al impío, lo que él recibirá cuando uno se ha quebrantado y en humildad confesado, en arrepentimiento, su situación, dice, lo que recibe y lo que rodea es la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios es maravillosa, queridos hermanos. La misericordia de Dios es incomparable, porque el Dios de la Biblia es un Dios de gracia, de amor
y de misericordia. El verso 7 dice, tú eres mi refugio y me guardarás de la angustia. Y lo que ahora David dice cuando esto ha sucedido, lo que me rodean son cánticos de liberación, porque él estaba preso en esa situación, en angustia, en dolor profundo, y cuando él ha reconocido eso, lo que dice es que se siente totalmente protegido en refugio y hay profundos cánticos de liberación. Hermanos, el Evangelio es maravilloso, que nos muestra lo que Dios hace cuando hay quebrantamiento, dolor en nuestras vidas. Lo que produce Dios es libertad, liberación, gozo, alegría. Y la misericordia de Dios es, como dice en Lamentaciones, el profeta Isaías, es nueva cada día. Verso 8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. David decía, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetos con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti, porque esa fue la experiencia suya. Y en el tiempo de David, cuando él quiso realmente ocultar lo que le estaba sucediendo, fue un tiempo realmente de turbación y de derrota, porque los amalecitas hicieron guerra contra David y hubo realmente un tiempo donde ellos pudieron sentir que Dios no estaba tan cerca y sufrieron muchas veces la derrota. Y llega el momento donde Natán tiene que ponerse delante de David y le dice, David, mira, había un hombre que tenía una sola oveja. Resulta que llegó pues otro que tenía un ganado grande. No tenía suficiente. Y cuando vio aquella oveja, quiso que fuera suya, se la llevó, la robó, se la llevó. Y David dice, oye, ese hombre tendría que ser realmente enjuiciado y tendría que ser muerto por lo que ha hecho, porque él teniendo mucha oveja le ha robado la única que tenía este hombre. Y Natán tuvo que decirle, ese eres tú. Mirad, Dios muchas veces nos lleva por situaciones muy complejas, difíciles. Y a veces, como a él le sucedió, donde el mulo y el caballo tienen que ser sujetados por el freno y de alguna manera para que puedan aprender. Y David, no seáis para que Dios no tenga de alguna manera que hablaros de esta manera y tenga que sujetaros para que podáis entender que ese no es el propósito de Dios ni es el camino de Dios. Y David estuvo en esa situación, pero ya ha salido de esto. Y dice el verso 10, muchos dolores habrá para el impío, mal que espera en Jehová, le rodea la misericordia, y ahora alegraos, bienaventurado el hombre, ¿verdad? Aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantar con júbilo todos vosotros los restos de corazón. Bueno, mirad, llegamos al final de un año, de este año 2023. Y empezamos un nuevo año. ¿Y cómo será lo que tenemos por delante? Ninguno de nosotros sabe, ¿verdad?, lo que está por venir. Pero sí que hay realmente ilusiones, anhelos, proyectos, motivaciones, esperanzas y hay sueños. A mí me gusta soñar, no sé, algunas veces hemos hablado de esto, ¿verdad?, de los sueños. Alguien dijo que cuando uno deja de soñar empieza como a morir poco a poco. Sueño con lo que está por venir. Hay una oración preciosa que vosotros habréis leído bastantes veces, se ha hablado mucho y se ha escrito muchos libros de lo que es la oración de Jabes. Y Jabes, este hombre, solo son 2 versículos, le pide a Dios 4 cosas. Le dice, Señor, bendíceme, Señor. Y la idea, queridos hermanos, cuando tantas veces hemos manoseado esta palabra de bendición, es que tiene una profundidad tremenda. Porque Jabes lo que está diciendo, Señor, si detrás de cada proyecto, detrás de cada asunto, si detrás de lo que yo quiero hacer, de mis ideas, de mis anhelos, estás tú bendiciendo lo que es el proyecto, Señor, esto prosperará y fructificará. Lo que tengamos presente en nuestras vidas, lo que son nuestras esperanzas y deseos, si es Dios llevándolo hacia adelante, si es Dios bendiciéndolo, eso será fructificado y prosperará, porque si sale de nosotros solamente,
pero no es el proyecto en anhelo de Dios, hermanos, terminará por desaparecer. Bendice, Señor, mi vida. Bendice mi casa, mi familia, bendice mi trabajo, bendice mi iglesia. Señor, la iglesia es tuya, bendícela tú, Señor. Si lo que aquí se proyecta, si lo que aquí hacemos, si hacia dónde nos vamos desenvolviendo, eres tú quien la lleva, Señor, esto fructificará, porque no será mi proyecto, será el tuyo. Y Jabez dice más, Señor, que tu brazo poderoso esté sobre mi vida. Que sean tus fuerzas, no las mías, las que nos llevan hacia adelante cuando flaqueo, cuando realmente me cuesta trabajo, cuando muchas veces me canso y soy débil. Señor, tu brazo, tu fuerza, sea el que me siga llevando hacia adelante. Ensancha mi territorio, Señor. Los dones, los talentos que tú me has dado, todo lo que has recibido cada día de ti. Gracias por tu misericordia y tu bondad que no merezco, pero Señor, amplíalos. Quiero ser utilizado por ti, Señor, que tu reino se ha expandido y en aquel tiempo para Jabez la bendición sería la tierra y la conquista para nosotros. Hermanos, tiene que ver con bendiciones espirituales. Llévanos hacia adelante, que tu iglesia crezca, no solamente en número. La iglesia, queridos hermanos, no es más madura porque tenga más miembros, sino porque vive el reino de Dios y vive a Cristo en sus vidas, en su familia, en sus casas, en sus proyectos. Amplía mi territorio, Señor. Ensancha mi territorio. Finalmente, Señor, líbrame del mal, de aquello que me pueda hacer daño. Tenemos enemigos fuertes. Nuestro principal enemigo es Satanás, porque luchamos contra huestes espirituales de maldad, pero también tenemos un enemigo fuerte que somos nosotros mismos. Sin darnos cuenta, muchas veces nos llenamos de nosotros mismos. Y a veces somos egoístas, orgullosos, vanidosos, creemos que lo sabemos todo, hacia dónde queremos, lo tenemos todo. Y es nuestro peor enemigo, porque cuando no nos vaciamos de nosotros mismos, difícilmente Dios llenará con su vida y con su poder y su espíritu nuestros corazones. Y tenemos que vaciarnos de nosotros para llenarnos del Señor. Entramos a un nuevo año. Pero si hacemos un balance de lo que fue el año que se fue, seguro que hemos tenido cosas buenas. En nuestros proyectos hemos hecho cosas que han estado bien, pero seguro que otras nos habremos equivocado, no habremos llegado al final. Aquello que decíamos que íbamos a terminar, lo dejamos a medias o ni siquiera lo empezamos. Aquello que nos comprometimos se nos olvidó. Y hacemos un balance. Y en ese balance vemos que a pesar de todo, Dios siempre fue fiel en nuestras vidas y en nuestras casas y en el pueblo de Dios. Mirad cuando David hace el análisis de su vida y él ve que ahora es un nuevo hombre, que ha salido de ese calabozo y de esa situación de penuria y de miseria. Dios le da 3 promesas. Y 3 promesas que le deberían de dar seguridad y confianza para esa nueva etapa y ese nuevo comienzo. Y esas 3 promesas son las que yo quiero compartir con vosotros, que nos deben de dar seguridad y confianza para el año que comenzamos. Un año, hermanos, que es conocido para Dios, pero desconocido para nosotros. ¿Cómo enfrentaremos cada etapa, cada situación, cada actitud, cada cosa? ¿Cómo la enfrentaremos? Y la primera promesa, dice el texto bíblico en el verso 8, yo te haré entender. Necesitamos entendimiento, hermanos. Necesitamos sabiduría, inteligencia para el devenir de cada día, para las situaciones que tendremos que afrontar y que tendremos que determinar qué vamos a hacer. Tendremos que afrontar situaciones. Unas serán buenas y otras nos tendremos que enfrentar que no nos gustan tanto, porque, hermanos, el pensamiento de Dios tan ilimitado está en oposición a nuestro pensamiento tan pequeño y tan limitado. Y a veces llegarán situaciones que nos preguntaremos el por qué, Señor, de esta situación que no entiendo. ¿Y por qué permites? ¿Y por qué tengo que vivir esto que no entiendo?
Y tendremos que pedir que el Señor nos dé sabiduría y entendimiento para acercarnos a lo que está sucediendo en nuestras vidas. Y a veces los días se hacen largos y las noches llenas de soledad. Y a veces las lágrimas caen por nuestros ojos porque no entendemos lo que está sucediendo, a pesar de que Dios esté a nuestro lado. Y necesitamos que Dios nos dé sabiduría. Yo quiero entender, quiero saber por qué, Señor. Nos ha costado muchas veces expresar por qué. Pero aún la persona más madura en fe le surgen estos problemas y se pregunta por qué. Y mirad muchas veces los porqués que surgen de nuestra vida, las respuestas son los silencios de Dios. La mayoría de las veces la respuesta de Dios es el silencio. Pero tendremos que seguir, hermanos, pidiendo a Dios que nos dé sabiduría. El salmista en el Salmo 119 decía, Señor, tú me has creado, me has formado. Oh Señor, ayúdame a entender para que realmente comprenda tus mandamientos y los siga y los obedezca. Pero la sabiduría viene a través de saber oír a Dios y de escuchar su voz y su palabra. De acercarnos a aquel que nos habla no de otra forma, sino a través de la Escritura, de la palabra escrita que Dios nos ha dejado, para que podamos acercarnos a ella y podamos reflexionar. Y mirad, Proverbios 4 es un pasaje precioso que yo quiero leer con vosotros, los primeros versículos. Proverbios 4 dice así, oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy cuenta, os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia, engrandécela y ella te engrandecerá, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, recibe mis razones y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque esa es tu vida. Sabiduría, queridos hermanos. Y cuando Dios, ¿verdad?, le dijo a Salomón, dime, ¿qué quieres que te dé? Y Salomón, que era muy joven y estaba ante un pueblo tan enorme y tan complejo, le dijo, Señor, dame sabiduría. Necesitamos, hermanos, tener entendimiento. Y el Señor dice, yo te haré entender cuando tengamos que tomar decisiones, hermanos. Necesitamos sabiduría y entendimiento. Porque las decisiones marcarán, muchas de ellas, lo que será el resto de nuestras vidas. Y tendremos que dedicar tiempo a oír a Dios y esperar y tener paciencia. Y Señor, ayúdame a entender y cómo quieres que haga. La segunda promesa, hermano, es, dice el texto bíblico en el verso 8, te enseñaré el camino en que debes andar. El camino que empezaremos este año, pues un camino para Dios conocido, pero para nosotros no. Surgirán las situaciones, las dificultades, pero también vendrán días de alegría, de bonanza, pero que tendremos que tomar decisiones en cómo hacer. No es un camino cualquiera, son sendas de justicia, por las cuales Dios nos va a encaminar por amor y por pura gracia, por amor a su nombre y por pura gracia. Pero tenemos que oírle a Él. Y el salmista en el Salmo 19, 105 dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y tendremos de nuevo que oír a Dios hablarnos de una manera personal y acercarnos en humildad y quebrantado. Háblame a mí, Señor.
porque quiero conocer el camino que tú tienes para mi vida. Enséñame. Tú conoces mis debilidades, conoces mis flaquezas, conoces que soy propenso a veces a perderme en el camino. Lo conoces todo de mí, Señor. Pero tenemos algo que es maravilloso, tenemos al gran pastor de los pastores. Y el pastor, que es nuestro Señor Jesús, dice que Él deja las 99 ovejas y va en busca de la que se ha extraviado. Isaías habla de ese gran pastor maravilloso que dice que Él apacienta su rebaño, lleva a sus corderos en su seno y sobre sus brazos los llevará, y que apacienta de una manera apacigua a la recién parida. El Señor es maravilloso, a pesar de que a veces nos perdemos en el camino. Conoce nuestros fracasos, nuestras debilidades, pero podemos estar convencidos que nunca nos va a dejar. Dejamos un año, el año 2023, y sentimos su guía, su dirección en el camino. Proveyó para nosotros todo lo necesario, el trabajo, el alimento, el techo. Nos proveyó de esta preciosa familia en la cual recibimos instrucción los unos de los otros, nos amamos, nos queremos, es maravilloso, porque Dios nunca nos dejó, el gran pastor nunca nos dejó. Y hermanos, aquí quería hacer una reflexión profunda. Ser pastor significa esto. Es la profunda preocupación por cada uno de aquellos a los cuales amamos. La iglesia, ser pastor, significa ese concepto maravilloso de lo que fue Jesús para nosotros. Y necesitamos, hermanos, seguir confiando y descansando en ese Dios. Bueno, Isaías va a decir, bueno, estos son los caminos, las veredas de justicia por las cuales tenéis que andar. Isaías va a decir, mirad, por muy torpe que sea, aquel que anda por este camino no se extraviará. Porque Jehová, nuestro Señor, el pastor, estará cerca. Y Él siempre nos dará la luz necesaria para seguir adelante. En el año que comienza, no habrá ni un solo día en el cual no sintamos la guía, la dirección en medio del camino que tengamos que andar. No porque lo diga yo, sino porque lo dice Él. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el final de vuestras vidas. Y no habrá día que no sintamos su dirección y no sintamos su luz y no sintamos su mano maravillosa guiándonos, llevándonos y proveyéndonos de todo lo necesario, porque Él nunca nos faltó. Yo quería saber, nos vamos haciendo mayores, al menos yo me voy haciendo mayor, pero la promesa de Dios sigue siendo la misma y yo quiero hacer la mía para mí, porque Dios nunca me dejó, aunque fueron momentos difíciles y tristes, Dios siempre fue una realidad en mi vida. Isaías dice algo precioso, que realmente dice el texto, dice, hasta las canas y hasta la vejez, yo mismo soy. El Señor seguirá siendo el mismo, aun cuando nuestro cuerpo vaya flaqueando, nuestra memoria ya no tenga la misma capacidad de retención, hasta las canas y hasta la vejez. Yo soy el mismo, yo os soportaré, yo os guiaré, yo estaré con vosotros. Y ahora, hermano, yo quiero hacer un inciso en lo que estamos recordando, que es la Navidad, y es la venida del Señor Jesús. Es el Señor Jesús que viene, se hace carne, el verbo, la palabra que se hace carne en un pobre bebé y en un pesebre miserable, pobre, de la ciudad de Belén. Y Jesús dijo una cosa preciosa: yo soy el camino, la verdad y la vida.
Mirad el propósito de Jesús cuando viene y se encarna en un bebé y nace en la ciudad de Belén, de Judá, es Getsemaní. Jesús viene para reconciliarnos con Dios, hombres y mujeres que estamos totalmente separados de Dios y reconciliados. Jesús se hace un bebé y será un hombre encarnado para reconciliarnos con Dios. Pero el propósito y el deseo y la función y el proyecto de Dios es llegar a Getsemaní, es dar su vida por cada uno de nosotros para que nosotros podamos conocer a Dios. Jesús cuando dice yo soy el camino, lo que está diciendo yo soy el puente entre Dios y los hombres. Y no hay otra manera de llegar a Dios sino a través de mí. La única manera de conocer el pensamiento de Dios, el corazón de Dios, el proyecto de Dios, como es Dios, es conocer a Jesús, porque no hay otra forma. Si conocemos a Jesús, conocemos a Dios. Porque Él hace la exégesis de quién es Dios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque el Padre y yo somos una misma cosa. Pero mirad, desde Belén hasta Getsemaní hay un trayecto que Jesús tiene que recorrer. Y en ese trayecto y en esa distancia, en esos años, Jesús manifiesta quién es Dios. Y vemos a Jesús en lo que era su pasión por el ser humano. Y vemos a Jesús amando, sanando, acercándose a los más despreciados y los más desahuciados, aquellos que la sociedad reprime y no quiere saber nada de ellos. Jesús está cerca. Y vemos a Jesús amando profundamente, entregándose. Y vemos a Jesús llorando. Y vemos a Jesús siendo tentado. Y vemos a Jesús, hermano, en una profunda angustia, en lo que a nosotros muchas veces casi nos da temor hablar de depresión. La profundidad del amor de Dios manifestado en Jesús. Y esos caminos de justicia, hermano, los andó Él. Porque Jesús no solo es el camino, el medio, y no solo es el puente entre Dios y el hombre, sino es el camino a seguir y a imitar. Es que viendo a Jesús, hermano, esa es la forma de saber cómo es la vida y cómo vivirla. Es que ver a Jesús en su entrega, su compasión, en cómo tocaba, cómo amaba, cómo miraba, cómo realmente se entregaba por los demás, es entender qué significa la vida y cómo debe ser la vida del creyente y el camino que tenemos que andar. Así es que yo te haré entender y yo te enseñaré el camino en que debes andar. La última promesa es una promesa preciosa, una promesa gloriosa. Sobre ti fijaré mis ojos. Y esta me cuesta a mí entenderla porque Él se haya fijado en mí. Lleno de problemas, a veces vulnerable. Mirad, lo que vemos aparentemente nunca es lo que somos. No, yo tengo tantas debilidades y tantas incapacidades. Pero Jesús puso su ojo en mí, aunque no lo pueda entender. Lo maravilloso de esto es que el salmista dice que el Señor levanta al pobre del polvo y al menesteroso del muladar. Y la idea, hermano, y cuando está escribiendo el salmista, esto está diciendo es que lo que Dios levanta es lo que no vale nada. Todos nosotros estamos en el muladar, en el estercolero. Éramos hombres y mujeres que no valíamos para nada y no merecíamos nada. Pero Jesús me levantó y me salvó. Y aquel que recordamos que es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Y cuando vamos a Isaías 9, ¿verdad? Y el profeta está diciendo que un niño no es nacido y un hijo no ha estado y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Ese Dios es el que me ha amado a mí, a pesar
de mis carencias, de mis debilidades. Él puso sobre sus ojos en mí. Y hay una cosa que no podemos olvidar, hermano. Vivimos en una sociedad muy preocupante, que no lo podemos obviar. El futuro y en el año que entramos es un mundo realmente preocupante, porque nuestro tiempo está determinado por la inmoralidad, la injusticia, la insolidaridad y por una globalización donde el hombre y su situación no cuenta nada, y sí los fines y los medios de aquellos que realmente manejan los hilos entramados de este mundo que está caído. Pero el hombre no cuenta nada. Y en medio de esta situación podemos sentir que Dios es una realidad en nuestras vidas, porque podemos experimentar la paz de Dios, porque Él ha puesto su ojo sobre mí. Esto me llena de profunda confianza, porque cuando Dios ha puesto su ojo sobre ti, sobre mí, hermano, no nos ve como somos, sino como Él nos hizo, nos ve gloriosos y perfectos en Cristo. Cuando Él pone su ojo sobre nuestras vidas, no es para darnos un palo, sino para dar solución a nuestros problemas y a nuestras realidades. Es el Dios que me ve. Me acuerdo del texto cuando Agar se va de Sara y se va con Ismael, porque Sara la trataba mal y por el altercado que en ella había, y se va con su hijo al desierto, y allí la ve Dios y le dice: ¿por qué te vas de tu dueña, de tu ama? Vuelve de nuevo. Y el Señor le da bendiciones y promesas para Ismael, y entonces ella pronuncia unas palabras que son preciosas: tú eres el Dios que me ve. El Señor ha puesto sus ojos sobre mí. No merezco nada. Me levantó de donde estaba y yo sé que me ve perfecto en Cristo. Y porque Él me ve así, yo puedo entrar en este nuevo año con profunda y absoluta confianza. Vendrán situaciones complicadas, pero las promesas de Dios siguen siendo verdaderas y nunca fracasarán. Cuando pases por las aguas no te inundarán, por los ríos no te negarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo soy tu Dios y por ti he dado todos los reinos. Así es que si la primera palabra, hermano, que surge de nuestro corazón, iniciamos que significa gratitud de lo que Dios es por nosotros, yo quiero terminar con otra palabra preciosa. No temas. Y hay un texto precioso, ¿verdad?, que le dice Dios a Juan allí en la isla de Patmos, que es llevado para que pudiera recibir la revelación de Dios. Y el texto bíblico dice así: no temas, porque yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que yo vivo por los siglos de los siglos. No temas. Sé agradecido y no temas, porque yo soy el que vivo y estoy a tu lado. Yo te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti yo fijaré mis ojos. Que el Señor nos ayude, queridos hermanos, en este nuevo año que comienza. Que nos dé el gozo y la alegría de saber que estamos en las mejores manos. Que el tiempo pasa. Claro que sí, otro año más, un año más mayores. Que tendremos compromisos, decisiones que hacer, pero estar convencidos, hermanos, que Dios nos dará el entendimiento y la sabiduría necesaria para determinar cómo hacer las cosas y hacerlas lo mejor posible. Y nos guiará por esos caminos a veces donde nuestros pies les cuesta trabajo y se cansan, y cogemos las chinas que nos hacen dolor en la planta del pie, pero en ese camino Dios seguirá siendo una realidad, porque por torpe que seamos, no nos perderemos. Y Él seguirá poniendo sus ojos sobre nuestras vidas, hermanos, para darnos el aliento, las fuerzas necesarias
para llegarnos hasta el final, hasta la meta. Estamos en un proceso. Y en ese proceso las promesas de Dios seguirán siendo fieles y verdaderas. Así es que para Él la gloria, para nosotros, queridos hermanos, el ser agradecidos cada día de nuestras vidas. Amén. ¿Me permitís? Tengo una oración con vosotros, ¿vale? Gracias, Señor, gracias por un año más de vida, Señor, y poderlo terminar aquí de esta manera, Señor, con tu pueblo. Lo más precioso, Señor, que tú has creado, tu pueblo. Y en medio de tu pueblo sentir tu presencia, Señor, no hay mejor cosa y mayor belleza que sentir tu presencia, hablándonos a nuestro corazón, compungiendo nuestros corazones, Señor, quebrantándonos y sintiendo que la vida solo tiene sentido si tú la diriges, si tú estás con nosotros, si tú nos das la sabiduría para seguir proyectándonos, si tú, Señor, estás en nuestro camino. Dios de nuestra vida, gracias. Gracias por lo que está por venir. Y creemos, Señor, y así lo afirmamos, que lo que está por venir es mucho mejor. A tu lado será siempre mucho mejor. Danos corazones sensibles, corazones llenos de amor por los demás, Señor, preocupados por tu pueblo, por los que amamos, pero también, Señor, preocupados y corazones compasivos por aquellos que no te conocen, Señor. Ayúdanos, Padre. Ensancha nuestro territorio, oh Dios. Protégenos y danos tu bendición. Si tú bendices nuestras vidas, Señor, oh Dios, nadie podrá impedir lo que tú estás haciendo, Señor. Y como Balaam le diría a Brad, maldice a tu pueblo, y él tuvo que decir, Señor, ¿cómo podré maldecir a quien tú quieras bendecir? Y tu bendición, Señor, y tu propósito, y tu pensamiento es bendecir nuestras vidas. Deseamos, Señor, que así lo hagas en este año que comenzamos. Para ti sea la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén.